sábado 21 de diciembre. Pasamos a la última lección del trimestre noviembre-diciembre. Lección número 13, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Texto para memorizar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ella vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Te alabamos, bendito Jesús, porque tu palabra hizo el universo, porque nosotros fuimos hechos por tu palabra, porque dice, hagamos al hombre, y Cristo es el verbo. Hoy queremos recibir tu palabra con el regocijo de los bereanos, con el regocijo de aquellos que pueblan el planeta Tierra en el estudio y la enseñanza de la Sagrada Escritura. Bendice, oh Dios, este caminar en la tierra, para que al concluir nosotros podamos decir, alabado sea el nombre de Dios. Oración que presentamos en el bendito nombre de la palabra, Cristo Jesús. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 13. ¿Qué es un epílogo? Epílogo es el resumen de un discurso. ¿Por qué la lección se llama el epílogo? Conocer a Jesús y su palabra. Porque en el Evangelio según San Juan hemos visto que la salvación consiste en conocer, pero no en conocer en el sentido de adquirir conocimiento de algo. No. Conocer es compenetrarse profundamente con Dios. Y nosotros no fuimos hechos para estar vacíos. Fuimos hechos por la palabra para ser llenos de la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios conversó en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios quiere que nosotros tengamos la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? Es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es la palabra de Dios. Todo lo que hay en la Biblia es para establecer o reponer el carácter de Dios perdido por el pecado en Génesis capítulo 3. Y el beneficio de conocer a Jesús es tan grande que el propósito de Dios no es que seamos Dios, sino el propósito es que seamos transformados de gloria en gloria, es decir, en el crecimiento del carácter mediante la amistad de un padre con un hijo y de un hijo con un padre compenetrada. Y cuando hagamos esto, estaremos siendo transformados
de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para tengan en abundancia. Cristo vino para que tengamos vida. Y Jesús dijo en Juan 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo viene pronto y quiere llevarse a los transformados por la palabra. De ahí que la Biblia no es un libro común. La Biblia es el carácter de Dios explicado en la historia de las naciones, en la historia desde la creación hasta la consumación de los siglos. Hay un poder inherente en la palabra de Dios y Dios quiere que conozcamos a Dios a través de su palabra. Y como dice el texto de memoria, ustedes que escudriñan las escrituras, el verbo escudriñar implica escarbar. El verbo erranao implica profundizar, cavar, porque los metales preciosos como el oro y la plata están en las profundidades de la tierra. Y si queremos conocer, adquirir las riquezas de Dios, estas están sepultadas en las profundidades de la tierra para extraer el oro de la fe y el amor. Y la Biblia es el mejor conductor de conocer a Jesús a través de su palabra. Yo pregunto, ¿por qué Dios sacó a la santa pareja del jardín del Edén? Por desobediencia a la palabra. ¿Por qué morimos? Por desobediencia a la palabra. ¿Por qué pecamos voluntariamente? Porque no estamos en íntima comunión con la palabra que es Cristo. Porque el propósito de la Biblia es que nosotros odiemos el pecado, y cuando se odia el pecado es cuando se estudia la palabra, se medita en ella y valora lo que el cielo ha hecho por nosotros. De ahí que es pertinente, no importa qué religión tú tengas, estudiar la palabra, porque conocer a Jesús es tener vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 17:3, empero esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El verbo ginosko, el verbo conocer en el griego es ginosko, y es conocer íntimamente a otro. Cuando conocemos a Dios íntimamente, el carácter cambia, el lenguaje cambia, la forma de vestir cambia, porque nos parecemos a aquel que es el carácter de Dios personificado, porque Cristo es la imagen de Dios invisible. Y como Cristo es la imagen de Dios invisible, Él quiere retratarse en sus hijos, así como los padres quieren que sus hijos se parezcan a ellos, la hembrita a la mamá y el varón al papá, o viceversa. Eso produce gozo en el padre cuando ve su imagen reflejada en sus hijos. Ahora imagínense a Dios
que nos hizo sus hijos. Dice Génesis 1, que a imagen de Dios nos creó. Dios quiere parecerse Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Y de la única forma que nos podemos parecer a Él es estudiando su palabra. Pero no leerla, no, porque el mundo está lleno de lectores de la Biblia. No. No es leer la Biblia. Hay muchos teólogos que se van a perder con grandes doctorados en idiomas bíblicos, en teología sistemática. Todo eso, si el conocimiento fuera salvación, entonces todos los que hemos estudiado la Biblia somos salvos. No. La vida eterna es conocer a Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? En dos lugares. En el cielo en persona como sumo sacerdote. En la tierra en este libro. Y el diablo odia este libro. ¿Sabe por qué? Porque este libro nos dice cuán malo es el pecado. Cuán malo es vivir lejos de Dios. Cuánto daño nos hace emocionalmente. Cuánto daño nos hace moralmente. Cuánto daño nos hace físicamente el pecado. Porque el pecado es eso, vivir una vida separada de Dios. Y el propósito de la lección de todo el trimestre que ha llegado al epílogo, es decir, al cierre, al final, es conocer a Jesús. Pero conocer a Jesús, no saber de Él, sino en el verbo epignosis, el verbo ginoski. El verbo ginosko en el griego, que significa conocer íntimamente a otra persona. Eso es vida eterna. Y el Señor quiere retratarse cada día en sus hijos, especialmente en aquellos que han de recibir la salvación. Los judíos tenían la Biblia y pensaban que por el simple hecho de tener la teoría de la Biblia ya tenían vida eterna. Pero cuando nosotros tenemos la Biblia en teoría, no hay no hay un pueblo más teórico que la Biblia, en la Biblia, que el pueblo de Dios. Porque tenía la Biblia, pero no la obedecía, te la recitaban de memoria. Los 613 mandamientos, los eruditos de la Biblia te los recitaban de memoria. Y se enseñaba a los niños a aprender de memoria el libro del pacto. Solamente de memoria. Pero esos hombres que sabían la Biblia de memoria, crucificaron a Jesús. ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué lo escupieron? ¿Por qué lo maldijeron? Simplemente porque tenían la Biblia en teoría. Y óigalo bien, de nada me vale a mí tener todos esos libros que hay detrás de mí. Toda esa inversión que yo he hecho, prácticamente 60 años de investigación bíblica, de nada me vale ese conocimiento adquirido si ese conocimiento no se traduce en conocer personalmente a Dios. Y el problema de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que somos nosotros, es que ni somos ni frío ni caliente, somos tibios. ¿Qué significa eso? Somos de doble moral. Predicamos una cosa y vivimos otra. O sea, somos cristianos en apariencia. Y una iglesia laodicense no va a ser salva, al menos que la iglesia laodicense deje de ser laodicense. ¿Cómo? Calentándose con la palabra de Dios, que es fuego consumidor. Se nos fue el tiempo. Para mañana, domingo 22, vendremos con Encuentro en Galilea.
suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a la suscripción, porque de esta manera van a recibir diariamente en sus celulares o sus computadoras estos temas de antemano. Que Dios nos ayude a conocer la palabra.